mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Bien, estamos en hoy mismo la Super 7, color visión, canal 9, de la Super 7. Tenemos la oportunidad de conversar en este momento con don Víctor Grimaldi, periodista, economista y ex embajador, ha estado como embajador ante la Santa Sede en el Vaticano, en Suecia también. Don Víctor, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, tengo una deuda con Dani y con la distinguida dama que está al lado. Con Joanna. Y con don Freddy. El hermano Freddy. Freddy. Así Ya resuelve eso, no se preocupe. Voy a cumplir con ellos, con todos ustedes. Víctor, antes de que entremos a hablar sobre esta última producción, la más reciente producción suya, quisiera que nos oriente políticamente en qué está Víctor hoy, en términos laborales, a qué otra cosa se está dedicando. No escuché bien. En términos políticos, ¿en qué se encuentra Víctor Grimaldi y laboralmente qué está haciendo? Bueno, en términos políticos, al servicio de la República Dominicana. Al servicio de lo que le convenga al pueblo dominicano y no importa quién lo haga. Hay que estar por encima de los partidos. No tengo no está militando ninguna afiliación. Okay. Y en términos laborales, bueno, estoy esperando, después de una decisión de la Sala Contenciosa Administrativa de la Suprema Corte de Justicia a mi favor, que anuló una resolución del Tribunal Superior Administrativo que había afectado a 57 diplomáticos. Ya la mayoría, la Cancillería los reintegró. Solamente quedamos Johnny Noel, que fue embajador en México, que tiene todos los requisitos, Fernando Pérez Memén y yo, y quizás dos más, ¿verdad? Que nos reintegren, aunque sea para dar clases en la Escuela Diplomática de Cancillería. Sí, un grupo bastante grande. Eso es un abuso. Eso no sé qué ha pasado ahí, eso no tiene sentido. Bueno, estamos teniendo unas dificultades de audio con Super 7, ojalá podamos por la parte técnica corregirla lo antes posible. De momento, don Víctor, cuéntenos de esta nueva obra, Trujillo y el Papa, Diplomacia en Santa Sede y más allá. ¿Cuál es, qué nos trae usted a los dominicanos como aporte en este libro? Correcto, el libro es un libro sobre diplomacia y el título es extenso y menciona a Rafael Leonidas Trujillo Molina porque en ese momento Rafael Leonidas Trujillo Molina fue embajador especial, designado y diplomático. Hizo funciones diplomáticas aunque fuera por breve tiempo, cuando el 16 de junio del año 1954 fue a firmar el acuerdo entre el Estado Dominicano y la Santa Sede Apostólica, que preside la Iglesia Católica durante siglos. Se ha llamado concordato. El acuerdo es un concordato, eso es lo que se llama el concordato, que regula las relaciones entre los estados. Este instrumento jurídico siempre ha existido entre los estados, con la Santa Sede, que preside la Iglesia Católica a través del Papa, que es la figura máxima. Existen decenas y decenas de concordatos. Hay uno muy famoso que firmó la Santa Sede con Francia cuando el primer cónsul, después emperador Napoleón Bonaparte, era el jefe de los destinos de Francia, un personaje muy importante en la historia del mundo, no solamente de Francia y de Europa, sino también de América. Y ese es un concordato también, es decir, que fue a firmar un instrumento normal. Y fue muy importante para la República Dominicana, porque otros países ya lo habían hecho y nos situaba a nosotros en un contexto fundamental y nos ha mantenido en las relaciones internacionales. Víctor, la Santa Sede hasta los Estados Unidos tienen embajadores, para comenzar por ahí. Rusia. Solamente falta China, y con China hay un acuerdo. Existe un acuerdo con Taiwán, Formosa, pero eventualmente yo creo que con la República Popular China habrá algún Víctor, tipo de esta foto que está en la contraportada del libro es, además de emblemática, tiene su historia.
Y aquí vemos al doctor Balaguer, que sobresale junto con Trujillo y demás personajes. ¿Quiénes están en esta foto así? Sí. Tú la privilegiaste en el libro. Esa fotografía que está en la contraportada, yo digo que vale $1 millón, es el original. No es mía, pero me permitieron copiarla a la Fundación Joaquín Balaguer. Y se lo agradezco a Joaquín Ricardo, sobre todo al sobrino del presidente Balaguer, que fue quien me la facilitó, porque yo anduve durante más de 12 años buscando el original y la encontré ya cuando casi iba a ser impreso el libro. Esa foto aparecía en varias publicaciones, pero la original, que yo la quería así y escanearla así para que se viera bien, finalmente la conseguí. En Roma la busqué, en el Archivo del Caribe no está, a pesar de que el Caribe la publicó en el año 1950. Vamos a ver, ¿quiénes están ahí ahora que se está viendo en pantalla? Los que están ahí son a la izquierda, ¿verdad? Desde la izquierda, vestido de militar, el general Fernando Sánchez hijo, Tutín Sánchez, hijo de un general Fernando Sánchez, descendiente de Francisco de Rosario Sánchez. Detrás del doctor Joaquín Balaguer, que es el que sigue, al lado está Joaquín Balaguer, detrás de él está el general Arturo Espaillat, que estudió en la Academia Militar de los Estados Unidos, la famosa West Point, un militar de mucho prestigio, pero... Arturo Espaillat, el que estaba en el Pony, el 30 de mayo. al que le decían Navajita. Navajita. Que era el que estaba en el Pony el 30 de mayo, que vio el jefe paseo y escuchó los tiros. La noche del 30 de mayo, una persona que yo entrevisté, que está en un video en mi canal de YouTube, el señor Luis Periche, estaba esa noche ahí porque el restaurante El Pony, en la feria ganadera, era de su papá, me contó que sí, que estaba ahí. O sea, ese que está allá atrás en Navajita. Sí, y andaba, lo que se ha comprobado, porque andaba con una rubia. Aunque él dice que estuvo 2 veces esa noche, pero era con una rubia, que no era con su esposa. No era con su esposo. Que era con una periodista que era Calié de Johnny Aves, que trabajaba en Radio Caribe. Okay. Eso me lo dijeron tanto Cuchito Álvarez, que trabajaba en Radio Caribe, como el doctor Euclides Gutiérrez Félix, que también nuestro maestro, que también trabajaba. Entonces, era periodista de Radio Caribe. al lado de Balaguer. Al lado de Balaguer está el generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, en ese momento embajador extraordinario en misión especial, autorizado a firmar el acuerdo con el Papa, con la Santa Sede, el concordato. El presidente entonces era negro. El presidente era Héctor Bienvenido Trujillo Molina, el hermano de Rafael, desde el año 1952. Era el hermano en el cual Trujillo más confió y era el más joven de los hermanos. Héctor gobernó hasta el 60. ¿Y el Papa? El Papa es Eugenio Pacelli, se llamaba. Y es curioso, porque Eugenio Pacelli en los años 30 era el cardenal secretario de Estado, como se le llama, que es como el jefe de gobierno. El Papa es el rey, ¿verdad? En la estructura. Y siempre mantuvo una comunicación indirecta con Trujillo. Inclusive Trujillo, que fue presidente primero, del 1930 al 38, y después del 42 al 52, siempre mantuvo comunicación, incluso lo condecoró en los años 30. Y trató, a través de las legaciones diplomáticas correspondientes, la Dominicana y Santa Sede, que Eugenio Pacelli, siendo secretario de Estado, no era Papa todavía, le concediera o le gestionara con el Papa anularle su matrimonio canónico, es decir, por la Iglesia, con Aminta Ledesma, que fue su primera esposa. Pero no lo consiguió en ese momento. Fue en el momento en el que él se casó por lo civil con María Martínez. Él se casó en septiembre de 1935 y unos meses antes él trató, cuando lo viene a conseguir, según los testimonios, porque no he visto todavía documentos, pero versiones que hay que parece que son creíbles, incluyendo de su hija Angelita, y hay que creerle a Angelita, lo dice en el libro de Angelita, de que hubo, después de esa visita de Estado, de él como embajador, entonces un domingo, o un día específico, yo supongo que un domingo,
en la Nunciatura Apostólica, es decir, la Embajada del Papa, que está en la Máximo Gómez, esquina César Nicolás Penson, al lado de la residencia la que casa era de del doctor Balaguer. Joaquín Balaguer. Se celebró una misa, una ceremonia religiosa, y en intimidad, ya concedido, ¿verdad?, la anulación del matrimonio con Aminta Ledesma. Entonces ahí se casaron, como se dice, por la iglesia. Y qué extraño, Paulino, nárreme esto al lado del Papa ahí en ese protocolo. ¿Por qué está ahí Anselmo Paulino? Bueno, ese señor, Que es el que está al lado vestido de militar, sí, que está después, Del Papa. era Anselmo Paulino, un personaje muy Interesante. famoso de la era de Trujillo. Lo curioso es que después de ese viaje cayó en desgracia total, incluso estuvo hasta preso. Después de ese viaje. Después de ese viaje. qué El hizo doctor ahí? Balaguer, en uno de sus libros, me parece que es en memoria de un cortesano en la era de Trujillo, o en La Palabra Encadenada, pero me parece que es en el primero, dice que en ese viaje él no es exactamente textualmente como lo dice, pero notó el desagrado que producen los conflictos de un funcionario con los familiares de una figura política. Parece que Ramfis y doña María Martínez, sobre todo, no querían saber, y en el viaje, ahí esas cosas salieron. Cuando él llegó, Cayó en se desgracia. presentó el famoso conflicto con el contraalmirante Homero Lajara Burgos, que Homero Lajara Solá, el almirante Solá, lo ha narrado en el Listín Diario. Escribe un interesante trabajo Entre Homero ellos. Lajara. Pero Luis Ruiz Trujillo, que era uno de los sobrinos de Trujillo, que fue secretario de Estado de la Presidencia, Fue presidente del Comité Olímpico. ¿Perdón? Sí, fue presidente del Comité O sea, Olímpico. colega mío, Luis Ruiz Trujillo. Mire, y los otros. Contó que una vez Negro Trujillo, después de el incidente original primero que tuvo Homero Lajara Burgos con Anselmo Paulino en el Palacio, se fue con Anselmo en el automóvil y le pegó Héctor Trujillo, el presidente, un revólver en la barriga a Anselmo y le dijo: si te vuelves a meter con Petán, Héctor Arismendi, el otro hermano de Trujillo, te voy a matar yo mismo, algo por el estilo, así le dijo. Mire, los otros tres que están al lado de Anselmo Paulino, diantre. Eso no era fácil. Esos tres en el libro. Bueno, después de eso está quien fue el embajador ante la Santa Sede, en el Vaticano, ante el Vaticano, Nicola Vega. Fue embajador por muy breve tiempo, asumió en funciones en febrero del 54, pero curiosamente, Luisín, las cartas credenciales al Papa se las presentó después de ese acto, el 3 de julio. ¿Y el siguiente? Después sigue Pedro Trujillo, Pedrito, hermano también del generalísimo Trujillo. ¿Y el último en la esquina? El último, yo he sacado la conclusión de que fue la persona, porque en esa época las relaciones entre la familia que él representa o representaba y Trujillo siempre fueron buenas. Atilano Vicini, tío de Gianni Vicini. Gianni Vicini es el padre de dos distinguidos empresarios conocidos, Felipe Vicini y Juan Vicini. Pues Atilano estuvo en Roma como secretario de la embajada desde comienzos de los años 50 hasta el año 1966, cuando el presidente Héctor García Godoy lo designa embajador, y fue embajador por un año y ahí terminó ya su estadía, pero él siempre residió en Roma, él se quedó en Roma. Siempre vivió en Italia. Pero yo he seguido las direcciones donde vivía y todo, y me he dado cuenta que realmente él era la autoridad en la embajada, porque hubo varios embajadores, pero él era la persona que siempre estaba ahí. Víctor, en estos días el Papa Francisco ha lamentado la poca eficiencia, la ineficacia de la diplomacia para intervenir en detener la guerra de Rusia en Ucrania.
¿Qué tú crees que pasa en el mundo diplomático que no se ve esa inquietud hacia intervenir para pacificar esa guerra? Hay momentos en que la diplomacia juega el papel como de los referís, ¿verdad? Pero si los boxeadores quieren seguir peleando, aún sin respetar las reglas, ¿qué puede hacer el referí? Nada. Y sobre todo, si cada boxeador o cada luchador tiene 5 veces más fuerza que el referí, puede llegar a un momento hasta que se lleva al referí. Entonces, la cuestión es que en este conflicto entre los Estados Unidos y Rusia y entre los bloques que representan, es muy serio porque son intereses muy definidos, se están viendo muy claros que se están enfrentando. Aparte de que tanto en los Estados Unidos como en Rusia, en la Federación Rusa, pero sobre todo en los Estados Unidos, hay un modo de vida que es todo ese aparato industrial, de tecnología, de investigaciones, de academias, de universidades, que dependen de lo que se llama la defensa, la industria de la defensa. La cantidad de contratos que se reparten todos los días en Estados Unidos para la industria de la defensa, todas esas industrias, Northrop, etcétera, de todo tipo, yo creo que juegan un papel determinante en lo que está sucediendo. Y el Papa lo ha señalado porque el objetivo fundamental en términos de relaciones internacionales de la Santa Sede es la búsqueda de la paz. Claro. Y en Rusia también, pero además del negocio de la defensa en Estados Unidos, El pentagonismo. más de 10 millones de personas viven de La industria armamentística. por lo menos, y lo dice el Pentágono en los yo recibo todos los días como 10 emails del Pentágono, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estoy suscrito, eso es una suscripción libre. Don Víctor, Y Rusia también, pero entonces están los intereses después geoestratégicos, las materias primas, otro tipo de actividades, el orgullo nacional. La situación es muy compleja, por eso el Papa dice eso. Ahora bien, Santa Sede es quizás el centro de diplomacia más importante que hay en el mundo, incluso por encima de Naciones Unidas. Y quién sabe si la diplomacia pontificia, en este caso, pudiera en algún momento dar una sorpresa y conseguir algunos resultados. Ojalá. Hay un obstáculo que es el tema religioso, porque como la religión cristiana ortodoxa en Rusia tiene una particularidad y no responde a Roma, a la Iglesia de Roma, que es la Iglesia Católica Universal, eso a veces podría ser un obstáculo, pero en definitiva es la decisión política lo que va a determinarla. En el caso de Siria, de la guerra de Siria que sigue, pero ya en una intensidad menor, en el 2013 estuvieron a punto, yo no sé si ustedes recuerdan, de un enfrentamiento de las tropas de los Estados Unidos y los barcos y los aviones y los rusos en el 2013. sí, la línea roja que La Obama no cruzó. mediación del Papa Francisco ahí fue muy importante. Don Víctor, Putin fue 3 veces a ver al Papa y a Obama, el presidente Obama también, el vicepresidente Biden. Y el Don Víctor, problema sobre Francisco, y pues, le cambio el tema. Ahí surgió esta semana una información que me resultó interesante y ver su perspectiva de la misma. Se informó, el mismo Papa confiesa, reconoce que él firmó una carta de renuncia para en caso de que no estar hábil en su momento, pueda utilizarse. Dice, se la entregué a quien en ese momento era secretario y que él no sabe dónde está. O sea, que ni siquiera sabe quién la tiene en este momento. con todo el respeto, el Papa es un equilibrista en eso. Porque esa carta la entregó él cuando él asumió el papado Exacto. en el 2013. Sí. Entonces, él lo dijo en estos días, pero hay una noticia que no se ha destacado, que al otro día de decir eso le volvieron a preguntar a otros medios y él dice que no se gobierna con las rodillas y no con la cabeza.
No, es evidente que no, esa no es la carta de supuesta renuncia que Porque circuló hace un tiempo. el problema de Yo lo que quiero salud que preguntarle tiene es sobre todo la rodilla. Es movilidad. Sí. ¿Se estila que los papas firmen ese tipo de cartas? ¿O esto es una particularidad de Francisco? Hay un precedente, él mismo lo dice en la entrevista que le dio al periódico español. Hay un precedente de una entrega antes de. Okay. Bueno, Pablo VI, sí, Pablo VI lo hizo. El Pablo VI es Giovanni María Montini, que por Papa cierto, Mono. en mi libro hay una fotografía con Monseñor Montini, tiene una flechita, la puedes buscar ahí, en donde están al principio las fotos de Trujillo y Luisín, y la podemos mostrar en el primer bloque de fotos, búscalo ahí en el libro, donde está Trujillo al lado de él, quien iba a ser el Papa Pablo VI, Giovanni María Montillo en el 54. Es decir, que Trujillo trató directamente con Pío XII, que fue un personaje importantísimo, como Papa y como funcionario Aquí del está. Vaticano. Y después con el Papa Pablo VI, que fue el primer Papa viajero, ¿eh? Trujillo no es fácil. No era fácil. Asesino. El reformador de la iglesia. Abajo, la foto de abajo, esa de ahí, miren la flechita ahí. Si puede su hacer papá un lo zoom, cambió la iglesia. si le puede hacer un zoom, ¿verdad? Para que se vea de más de cerca. Ahí está Trujillo con quien iba a ser el Papa Pablo VI. Bueno, Y fue el primer Papa viajero que viajó Sí. en el exterior. Iba a venir aquí en el año 1965 Don Víctor, llegando ya a un casi. congreso mariano y a un congreso mariológico. Aquí se celebraron dos congresos, el mariano y el mariológico, por decisión de Pablo VI. Él ya conocía la República Dominicana por los embajadores, por Trujillo, y venía en el 65, pero como el Vaticano está siempre enterado de todo, eso fue un mes antes de la Revolución, parece ¿Dónde- que por eso ¿Dónde conseguir no el vino. libro, Y don el Víctor? primer país que visitó un papa en América Latina entonces fue Colombia, él, en el 1960. Ahí está la foto y dónde conseguir el libro. Ya estamos casi en el final. ¿Dónde? Bueno, yo estoy en las redes sociales, a mí nada más hay que poner mi nombre, aparezco en todas. Quien lo desee me puede escribir y en los próximos días estarán en algunas librerías, pero ya está circulando porque agradezco además a varios amigos empresarios cuyos nombres me reservo porque no me han autorizado a decirlo, que con anticipación me han comprado libros, le han pagado a la imprenta, ¿verdad? Y con eso he podido, porque es muy costoso sacar Bueno, muchas gracias. Aquí están Y este libro está bien impreso, papel satinado, Esos son todo otros color. libros que los estamos otros mostrando. libros, Golpe de la Revolución, Balaguer y eso. Don Dani. Esos adelante. libros No. hay que reimprimirlos Bueno, y volverlos a colocar porque están agotados. le pedí en fuera del aire, lo pido públicamente, de Pica Sangre en Pica, el barrio del Sangre jefe. en el barrio del jefe. Sí, Usted Sangre en el se barrio del comprometió jefe a hay que reimprimirlo. reimprimirlo Don Dani, oiga el también. pica pica aquí. Bueno, pero Bueno, cultural. gracias a don Víctor Grimaldi por acompañarnos, al público que nos sigue. Nos despedimos de Color Visión. Seguimos en Hoy Mismo la Super 7 hasta las 11 de la mañana.